Muy buenos días para todos, sean bienvenidos en esta mañana a compartir nuestro devocional del día con el tema La seguridad de la fe, basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, en los versículos del 22 al 25, donde la palabra dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo fue entregado por Dios para cumplir en la cruz la obra de reconciliación por nuestros pecados. Todo el peso de la justicia de Dios en contra de nuestros pecados fue cargado en la persona del Señor Jesús, quien los llevó en la cruz. Allí Dios juzgó los pecados en él y por eso el Señor Jesús tuvo que morir. Dios lo resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, pues no podía dejarle en la muerte después de que hubo pagado por nuestros pecados, como nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5, la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La resurrección del Señor Jesús es la demostración firme e inmutable de la perfección de su obra. Se cumplió la expiación y Dios puede declarar justo a un pecador que se cobija bajo la sangre vertida en la cruz. Dios ya no tiene nada que exigir respecto a nuestros pecados. Todas sus exigencias fueron satisfechas. Nuestros pecados ya no existen para Él. Él no los ve más, pues desaparecieron para siempre por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, como nos dice la epístola a los Romanos en el capítulo 3, en los versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor Jesús resucitado es el testimonio eterno de que nuestros pecados han sido quitados. Nunca más debemos temer que Dios vuelva sobre ellos, como nos dice la palabra en el Salmo 103, en los versículos 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Él mismo proveyó todo lo necesario para nuestra justificación. El Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Es lo que pagó para borrar nuestras deudas. Y Jesús resucitó para nuestra justificación. Es el comprobante de pago que Dios da a los hombres y ya no nos ve en relación con nuestros pecados, sino que nos vincula directamente con Cristo Jesús, el cual resucitó de los muertos. Es esta la seguridad de la fe que podemos tener en Cristo Jesús, que Él, siendo sin pecado, vino a la tierra para entregar su vida por los pecadores. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él.
Somos llamados hijos de Dios por medio de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando nos cobijamos bajo esa sangre preciosa, sabemos que entonces somos perdonados, somos transformados, pasamos de muerte a vida por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por toda transgresión de los seres humanos y también pagó el precio para borrar esa deuda que nos era contraria y que no nos dejaba entrar a la presencia de nuestro Padre eterno. Debemos darle siempre gracias al Señor Jesucristo, el cual se ha convertido en la seguridad de nuestra fe. Él que murió por nosotros, Él que se entregó en la cruz del Calvario, Él que resucitó de los muertos, es el único que pudo hacer ese sacrificio. Ningún hombre podía hacerlo por cuanto todos nacimos de un ser humano, de un hombre. Por lo tanto, nacimos con esa naturaleza pecaminosa, la cual nos impedía acercarnos a Dios y también pagar por otros la reconciliación. Por eso solamente en el Señor Jesucristo podemos ser reconciliados con el Padre para tener seguridad, salvación y vida eterna, la cual viene de parte de la mano de Dios para cada uno de nosotros. Démosle gracias en esta mañana y digámosle: Señor Jesús, te agradecemos por ese sacrificio único y verdadero, completo y acabado que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el cual produce en nosotros fe para acercarnos con toda libertad al Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor, por tu bondad y tu misericordia. Amén y amén. Si esta palabra le bendice, compártala. Que pasen un feliz día teniendo la seguridad de esa salvación en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.